El especialista responde. ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo capítulo del Especialista Responde aquí en Canal 24 Horas y estaremos hablando del síndrome del túnel carpiano, que es el nombre de un grupo de problemas que incluye entumecimiento, hormigueo, debilidad o dolor en la mano y la muñeca. Es de hecho una afección muy común que ocurre cuando se estrecha un nervio en la muñeca y que afecta principalmente, fíjense, a las mujeres. ¿Por qué? Vamos a estar conversándolo, aprendiendo también sobre esta situación y obviamente también contestando todas sus preguntas aquí en El Especialista Responde. Para eso estamos en el estudio con el doctor Alfonso Pérez, traumatólogo de la Asociación Chilena de Seguridad y jefe del equipo de extremidad superior del Hospital del Trabajador. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. A ver, yo lo contaba muy a la rápida, pero explíquenos de qué se trata este síndrome. Bueno, cuando uno habla del síndrome del túnel carpiano, esto consiste en una estructura que está en la muñeca, que son los huesos del carpo que hacen como un arco. Y esto está con un ligamento sobre esto. Ya. Eso forma el túnel del carpo que todos lo tenemos. Lo que pasa por ese túnel son los tendones que mueven los dedos y un nervio que es el encargado de dar la sensibilidad al dedo pulgar, al índice y al dedo medio y parte del dedo anular. Y lo que ocurre en este síndrome es que por A, B, C o D motivo, que vamos a hablar después de las causas, este nervio se comprime por esta estructura externa y hace que como si fuera un cable de corriente, baje el voltaje y uno empieza a sentir esas molestias que comentaba, que son hormigueo, a veces sensación de corriente, uno puede sentir debilidad acá a nivel de la palma de la mano. Ahí estamos viendo, de hecho, la gráfica, ¿eh? Exactamente. Expliquemos un poquito. Entonces, lo que se ve en esa imagen es que esa estructura blanca que se ve es el ligamento que cubre este túnel y por debajo de eso pasa ese nervio que es el que se ve en amarillo y que va desde el antebrazo hacia la muñeca. Ya. Cuando ese ligamento se engruesa, el nervio empieza a bajar, por así decirlo, la cantidad de irrigación o el oxígeno que recibe. ¿Por una presión que se le ejerce? Exactamente. Ya sea porque el ligamento se engruesa o porque a veces pueden ocurrir patologías externas a nivel de la muñeca que causan que el nervio esté comprimido. Por ejemplo, a veces algunas tendinitis donde puede inflamarse mucho los tendones, artritis o algunos factores hormonales también. Ya. Tiene unas señales, lo estaba comentando yo al inicio, por ejemplo, el entumecimiento, el hormigueo. ¿Hay otras también señales que vayan hablando de este síndrome? Sí, habitualmente estas molestias comienzan por la noche. Habitualmente los pacientes cuentan que se les duermen las manos, las sienten entumecidas o lisa y llanamente no tienen sensibilidad en la mano. ¿Por qué en la noche? No está muy claro, pero lo que se presume es que en la noche habitualmente uno tiene un poco más de retención de líquido y al estar con menos movilidad de los dedos en la mano, se retiene un poco más de líquido en este espacio. A veces también por cambios posturales, hay gente que duerme con las manos en posiciones de flexión o extensión, también disminuye el espacio por donde pasa este nervio y entonces el nervio también sufre este problema como de isquemia, o sea que llega menos oxígeno. Doctor Pérez, revisemos justamente las causas de este síndrome para ir también conversando con usted las causas del síndrome del túnel carpiano. A ver, vamos a ir una por una para ir explicando también a ustedes aquí en El Especialista Responde. Tener un túnel más pequeño de lo normal, o sea, esto ya es de fábrica, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que eso no está tan claro, pero sí sabemos que a veces cuando disminuye el continente, ya sea o hay más contenido, por ejemplo, tengo tendones más gruesos, músculos accesorios, vamos a tener menos espacio dentro de este túnel. Y eso puede causar también que disminuya este espacio. Haber sufrido lesiones como torceduras o fracturas. Ya este es un tema de un hecho en concreto, una lesión que puede complicarse y generar una situación más crónica, por ejemplo. Puede ocurrir en algunos casos cuando tenemos fracturas de muñeca en que hay desplazamientos del radio, que es el hueso de acá donde termina la muñeca. ¿Ya? Si eso se desplaza, a veces también disminuye el área por donde pasa este nervio. Y eso en el largo plazo, en algunos pacientes, puede condicionar también que uno tenga este síndrome del túnel carpiano. ¿Y esto puede ser por una fractura maltratada, digamos? Puede ser por una fractura, no sé si la palabra es maltratada, pero que no consolidó con los índices anatómicos, o sea que no quedó exactamente como de fábrica. Ya. Y el otro escenario es que a veces con fracturas de muy alta energía también puede ocurrir que por la inflamación se puede también comprimir el nervio y da un cuadro que es un poco distinto, pero se llama un escenario agudo. Perfecto, vamos con la tercera causa, tener retención de líquidos, ojo ahí, debido a embarazo, menopausia u obesidad. No está muy claro cómo se produce, perdón que diga no está muy claro, pero no me gusta hablar de certeza. Se sigue investigando, digamos, en la ciencia. Pero se cree que hay factores hormonales, entre ellos la menopausia, el hipotiroidismo y también factores como la obesidad, hacen que este espacio reduzca su tamaño y también aumente
el diámetro de las estructuras que pasan por este continente y por eso también disminuye el diámetro. Algunas de estas causas, como en el embarazo, son reversibles y de hecho pasa, la gran mayoría de las veces, es muy frecuente que durante el embarazo las pacientes cuenten que esporádicamente sienten estos hormigueos, pero que después del parto estas molestias en general van disminuyendo y muchas veces se resuelven solas sin necesitar un tratamiento específico. Muy de la línea como cuando, por ejemplo, en el embarazo hay un hinchazón en la parte del pie o de los tobillos, ¿no? No podría explicarlo realmente porque también hay otros factores hormonales, pero Obviamente. sí, también va mejorando al final del embarazo y muchas veces no es necesario hacer un tratamiento Antes de ir a la otra específico. causa, yo le decía al comienzo, este síndrome sucede en su gran mayoría, según la investigación, en las mujeres. ¿Eso está claro también? Es un poco más frecuente, poco más pero frecuente. no es exclusivo de las mujeres. La verdad es que depende de las series, donde las poblaciones donde se estudie. En las poblaciones en edades medias entre los 40 y 50 años es más o menos entre 1 y 1,5 veces más frecuente. O sea, por cada 3 mujeres va a haber un hombre. Y en el caso de adultos mayores empieza a ser un poco más frecuente en mujeres, que puede ser hasta 3 o 4 veces más frecuente que en los hombres. Revisamos otra causa, este síndrome del túnel carpiano, aquí en el especialista responde, padecer artritis o diabetes. Va de la misma línea a lo anterior. Ya. La diabetes por sí sola es un factor de riesgo, así como las artritis, en que puede haber factores hormonales, pero en las artritis además, cuando hay inflamación de la vaina que envuelve los tendones, también le quita espacio a este nervio y también disminuye el área por donde va a pasar el nervio mediano. Y esta última causa, yo diría, usted me corrige, es fatiga material, podríamos decir. Ejercer con frecuencia trabajos manuales que fuercen la musculatura de la mano y o el antebrazo. Es súper interesante esto y también es controversial porque nos toca ver con mucha frecuencia pacientes que, porque usan teclados, asumen que es el uso de teclados o mouse en forma repetitiva pueden causar el síndrome del túnel carpiano, pero la verdad es que no hay una asociación clara. Lo que sí se ha demostrado es que, por ejemplo, en algunos trabajos particulares, como por ejemplo gente que trabaja con herramientas vibratorias, rotomartillos o líneas de montaje, con actividades repetitivas y uso de fuerza en forma persistente en el tiempo, sí pueden desarrollar el síndrome del túnel carpiano, como se ve en algunos trabajos y como en algunas enfermedades profesionales. Estamos conversando con el doctor Alfonso Pérez, traumatólogo de la Asociación Chilena de Seguridad, y vamos con los síntomas de este síndrome, doctor, para ir también comentándolo aquí en el especialista responde. La siguiente gráfica, un poco lo que estábamos conversando. Primero, dolor en dedos, palma de la mano y antebrazo. ¿Es un dolor muy intenso, un dolor que se mantiene en el tiempo o más bien fugaz? Es variable la presentación. Tenemos algunos pacientes que debutan rápidamente con molestias muy intensas y otros lo desarrollan a lo largo del tiempo. De hecho, algunos no se animan a consultar porque son molestias esporádicas, porque no ocurren todas las noches, pero generalmente en la medida que va aumentando la compresión de este nervio, cada vez se vuelve más permanente, no solamente ocurren en la noche, sino también durante el día y frente a ciertas actividades también. Habitualmente estos dolores que sienten los pacientes los sienten como un entumecimiento, cuando uno queda con la pierna debajo de la otra y siente como que se duerme la pierna y está como pesada. Perfecto. No siempre lo describen perfectamente como un adormecimiento, a veces describen calambre o sensaciones de electricidad al tomar algo o al doblar con fuerza la muñeca. Claro. Veíamos hoy adormecimiento, usted lo estaba comentando, calambres. Y lo de los calambres me imagino que es bien complejo, porque el calambre siempre viene muy fuerte y puede ser inhabilitante en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Pueden ser muy incómodos, de hecho hay pacientes menos que incómodos, tienen sí. muy mal dormir por esta sensación claro. y que el fondo que tienen que despertarse en la mitad de la noche y sacudir las manos para tratar de liberarse un poco Eso. de esta incomodidad. ¿Qué es lo mejor cuando pasa esto? Sacudir las manos. En general, no es que sea mejor, es una cosa que cuentan los pacientes y Ya. sienten que lo alivian. También me cuentan los pacientes que meten las manos al agua fría y sienten que les alivia un poco, pero en general sabemos que eso es un alivio súper temporal y durante ese momento. Entonces, en general, si uno está recién comenzando con estas molestias y uno todavía no tiene tiempo de ir al médico o a un especialista para evaluarse por esto, que lo recomendable es tratar de dejar alguna inmovilización cómoda, sin apretar la mano, pero cosa que la mano o la muñeca quede en una posición un poco más neutra. Que la palma, sin- digamos, esté extendida. Cosa que la mano quede en una posición recta. Nunca Ojalá forzarla ni muy también. flectada ni muy extendida, porque Ya. en esa posición el nervio tiende a quedar más apretado también. Nunca extendida o nunca forzada a Nunca dejarla forzar, fija. pero no dejarla fija, sino que usar, por ejemplo, una almohada o algo así para que quede en esa posición. Ya. Posicionarla en una almohada, digamos, como para que quede así. Sí. O usar, No amarrársela, porque eso siempre va a ser más complejo. si uno se la amarra, puede apretar más la mano. Exacto. Y la otra opción es usar eventualmente apoyos ortésicos, que son estas férulas que se pueden usar, incluso las venden en algunas farmacias o casas de enfermos como férulas para el túnel carpiano. Y lo que buscan eso es tratar de alinear la mano en esa posición.
Pero si las molestias ya se van volviendo persistentes, alguien ya tiene más tiempo con dolor y ya está siendo incapacitante, yo creo que lo mejor es consultar porque existen distintas alternativas de tratamiento, no solamente inmovilización por las noches. Eso es bien interesante. Y en el último síntoma, el ardor. ¿Cómo se va presentando este ardor? Puede comenzar en la noche y después va progresivamente volviéndose nocturno y diurno. Algunos pacientes lo sienten un ardor cuando toman cosas o sienten que la sensación es anormal. Pueden sentir la sensación Perdón, quemante. ¿en qué la mano el ardor? Habitualmente los pacientes sienten, lo más clásico es que sea el pulgar, el índice del dedo medio, pero muchas veces algunos pacientes lo interpretan que es toda la mano. O sea, que sienten que toda la mano se le está durmiendo, toda la mano está con ardor, independiente de que los dedos más afectados sean el pulgar hasta el dedo medio y la mitad del anular. Ya, un síntoma súper reconocible, digamos. En general son reconocibles, pero algunos pacientes también, como pasa en la noche, están con sueño, tampoco los logran identificar muy bien. Entonces, es súper importante la historia con los pacientes con los que consultan para saber si realmente esas molestias son de esta patología o pueden corresponder a otras enfermedades que son similares y que son diagnósticos, llamamos, diferenciales. Interesante, se pueden dar estos síntomas, uno puede estar durmiendo totalmente profundo, despertarse al día siguiente y podrá sentir algo, ¿no? Muchas veces esa es la historia, o sea, las personas cuando comienzan durmieron bien, pero despiertan la mano con la sensación media entumida, comidas gruesas, medias torpes, como que sienten que les cuesta tomar las cosas. Empiezan a hacerse así. Tratan de mover las manos y generalmente pasa después de un rato, pero a veces es una sensación bien incómoda. Ya, y eso puede durar pasado la mañana, durante la tarde, durante el día. En general, cuando es inicial, solamente los pacientes sienten estas sensaciones como adormecimiento por un momento más bien corto, pero a veces va siendo intermitente durante el día y si tienen que tener las manos en una posición sostenida durante el día, a veces en esas posiciones vuelven a sentir las sensaciones de los hormigueos también. Doctor Pérez, cuando esto se va repitiendo ya hay que ir a consultar a un especialista. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico, digamos, para poder descartar o confirmar que efectivamente estamos ante este síndrome? Bueno, el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano es esencialmente clínico. ¿Qué significa eso? Que con una buena historia, una buena anamnesis, entrevistando bien al paciente y un examen físico acuicioso, yo voy a tener el diagnóstico en la gran mayoría de los casos. Y los exámenes habitualmente los reservamos cuando tenemos dudas en el diagnóstico porque puede haber enfermedades similares que tienen otros atrapamientos que pueden dar neuropatías similares. O, por ejemplo, cuando alguien tiene una hernia cervical que puede simular también un síndrome del túnel carpiano porque da unas molestias también como hormigueos o corrientes. Eso pasa con las hernias cervicales que van moviéndose a distintas partes del cuerpo y uno no se da cuenta, viene de... O sea, no, a nivel cervical es acá cervical y que pueden dar la sensación también de corrientes hacia la mano. Ahora, los exámenes que nosotros solicitamos va a depender un poco de la intensidad de los síntomas. Si es un cuadro que es reciente y comenzó hace menos de 2 semanas, a veces comenzamos con estas inmovilizaciones y eso ya ayuda al paciente a aliviar los síntomas. Cuando el paciente lleva más tiempo y pensamos que vamos a necesitar un tratamiento un poco más invasivo, ahí habitualmente podemos usar métodos no invasivos como la ecografía, que me puede decir el diámetro que tiene el nervio y con eso asumir cuánto tiempo lleva comprimido, u otros exámenes que son los estudios de electrodiagnóstico. Vamos a profundizar en los tratamientos con el doctor Alfonso Pérez, a quien el especialista responde. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Bueno, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía, puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo, cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Regresamos, estamos conversando con el doctor Alfonso Pérez, traumatólogo de la Asociación Chilena de Seguridad y jefe del equipo de extremidad superior del Hospital del Trabajador. Doctor, conversando sobre el síndrome del túnel carpiano. Y antes de la pausa yo le preguntaba por los tratamientos. Profundicemos en eso. Va a depender evidentemente de la sintomatología, del examen clínico, como usted decía, pero ¿cuáles son los más habituales? Bueno, en general el tratamiento que vamos a elegir tiene que ser dirigido a cada paciente. Y eso va a depender del tiempo, de la severidad de los síntomas, cuánta implicancia tiene la funcionalidad de los pacientes, pero generalmente se comienza con un tratamiento conservador, que significa un tratamiento en que
comenzamos con inmovilización nocturna, una férula o una órtesis que mantenga una posición neutra, y eso habitualmente lo dejamos más o menos 3 o 4 semanas para darle un alivio a este nervio y evitar que el fondo que esté comprimido. ¿Todo el día la férula y también la noche? La verdad es que no es necesario usarla todo el día, basta con que sea solamente durante la noche, y eso le da más confort y más adherencia a los pacientes también. Ya. Cuando las molestias son muy intensas, se han usado distintos medicamentos y lamentablemente no todos producen un alivio en el tiempo. O sea, muchos a veces son temporales o tienen un alivio, pero se han usado medicamentos corticoides que pueden aliviar, pero tienen que usarse por periodos cortos, porque lamentablemente esos medicamentos, si uno los usa por periodos prolongados o en pacientes hipertensos diabéticos, pueden traer consecuencias. Entonces, A propósito, siempre uno con ese tipo de dolencia piensa inmediatamente, antes de consultar, que es lo que hay que hacer evidentemente, antiinflamatorio. ¿Hace algo el antiinflamatorio? Bueno, sí pueden ayudar, pero también los antiinflamatorios tienen un alivio sintomático mientras se usan. No alivian el problema de base, a no ser que haya un problema puntual por una sobrecarga o porque tuve una inflamación de los tendones, que en ese caso sí va a ser de gran utilidad. Pero cuando son síndromes del túnel carpiano primarios, entre comillas, que son los casos donde no hay una causa secundaria, en esos casos lamentablemente puede uno usarlo, pero van a aliviar mientras los use y a veces el alivio no es tan grande tampoco, ¿ya? Entonces, en general, la recomendación es, primero, no sobremedicarse, y si uno va a usar un antiinflamatorio, ojalá no usarlo más allá de 3 o 5 días, y obviamente pacientes diabéticos, hipertensos, usarlo con extremo cuidado para no descompensar sus enfermedades de base. ¿Se puede llegar a kinesiología? Se ha estudiado el uso de la kinesiología y a veces algunos pacientes relatan que tienen algún alivio temporal con ejercicios de elongación, pero en el largo plazo no se ha visto que resuelvan el problema de base, que es que el ligamento que está engrosado se adelgace y permita que el nervio, por así decirlo, se oxigene mejor. Entonces, en algunos casos bien puntuales pueden tener algún alivio, pero muchas veces los pacientes relatan un alivio temporal y no es un alivio concreto en el tiempo. Siguiendo la escala, pasando de un poco lo menos invasivo a lo más invasivo, existen infiltraciones también con corticoides que en algunos casos pueden servir de utilidad en pacientes que por distintas razones no pueden hacer alternativas más invasivas o porque han fallado a la inmovilización o a los otros medicamentos. Y esas infiltraciones las hacen habitualmente médicos traumatólogos lo que hacen es infiltrar también con un corticoide, pero es un corticoide de depósito y que tiene un efecto un poco más potente del que uno toma en forma oral. Ahora, ¿se podría llegar a una cirugía eventualmente? Esa es la tercera etapa habitualmente, Ya. y es la etapa cuando ya el manejo conservador no ha funcionado. Habitualmente uno da un plazo razonable de algunas semanas o meses dependiendo de la intensidad de los síntomas, pero hay pacientes que se presentan con mucho dolor o que ya se presentan en forma tardía, que ya llevan 6 meses o 9 meses de evolución, No pasa nada. y que habitualmente esos pacientes responden peor al tratamiento médico. Y en ese caso sí está indicada la cirugía, la que consiste principalmente es liberar este nervio. Y eso es liberando ese ligamento que habíamos mostrado antes en la infografía para que el nervio tenga un mayor espacio y pueda perfundirse, mejorar su... ¿Cómo se libera circulación. el nervio, cierto? Exactamente. Ya. ¿Cómo se hace esa liberación? Hay distintas técnicas. Lo más clásico, y probablemente han escuchado gente en sus casas, de que la gente del túnel carpiano tiene cirugías grandes y con grandes incisiones, pero hoy día esas incisiones grandes ya se han dejado usar hace bastante tiempo y se hacen incisiones realmente pequeñas, que habitualmente van entre 2 centímetros, Ya. e incluso hay técnicas menos invasivas todavía, que son técnicas endoscópicas, que también permiten, entre comillas, una rehabilitación un poquito más acelerada en estos pacientes. Pero en general son cirugías que son poco invasivas y de hecho hoy en día la gran mayoría de ellas se pueden hacer incluso bajo anestesia local, lo cual da una gran ventaja para pacientes que antes por enfermedades o comorbilidades no se podían operar. Hoy día son cirugías más seguras para ellos también. Hablábamos de los tratamientos. Tenemos preguntas, por supuesto, que ustedes comparten con nosotros a través de 24horas.cl, a quien el especialista responde sobre este síndrome del túnel carpiano. Vamos, doctor, a contestar y también a ir explicando. Nos sirve a todos, por supuesto, las preguntas. Se agradece, evidentemente, que participen con nosotros en esta conversación. Yuli, Yuli, dice, ¿para los dolores es recomendable usar diclofenaco o ibuprofeno? Bueno, como habíamos comentado anteriormente, los antiinflamatorios no esteroidales, el ibuprofeno, el diclofenaco o el ketoprofeno, la verdad es que tienen una función de un alivio temporal. A veces quitan las molestias por un periodo corto, pero en general es mientras uno toma el medicamento. Entonces, si uno lo piensa como una solución más en el largo plazo, un paciente que tiene síntomas muy intensos o ya tiene
compromiso motor, que significa que pierde fuerza de su mano o fuerza de pinza, en esos casos probablemente no están tan indicados y es mejor un tratamiento un poco más invasivo. Claro, o sea, se puede usar, pero de todas maneras tener claridad de que esto ya, si es constante, hay que atacar el problema de fondo. Exactamente. No solamente con Antiinflamatorios orales. antiinflamatorio en general, digamos. Así es. Vamos con otra pregunta aquí en El Especialista Responde, en Canal 24 Horas, los que ustedes nos comparten a través de nuestras redes sociales de 24horas.cl. @Pati Sánchez W pregunta, ¿qué se puede hacer para detener el progreso? Y ahí complemento un poco la pregunta de Pati. Este progreso puede ser acelerado, tiene sus propios tiempos, depende de la persona, pero primero, ¿cómo se puede detener con lo que estamos conversando, ¿no? La verdad es que es una muy buena pregunta y no tenemos una respuesta en realidad porque no hay una alternativa que detenga o que sepamos que pueda detener la progresión. Ya. Sí sabemos que aquellas personas en que tienen una posición de las muñecas en que duermen con las manos muy flectadas o muy extendidas, eso probablemente haga que esto progrese en el tiempo. Y una buena higiene del sueño o esta inmovilización de órtesis o a veces algunos relajantes musculares, sobre todo personas que están un poquito con un poco de estrés y que eventualmente hacen mucha compresión de las manos durante la noche, eventualmente podría ayudar a disminuir las molestias. Pero no está claro qué pacientes van a tener síntomas solamente una vez en la semana o pacientes que van a progresar y van a tener los síntomas diurnos y nocturnos todo el tiempo. Es súper relativo de persona a persona. Es muy dependiente de cada paciente. Ya, perfecto. Vamos con otra pregunta aquí en El Especialista Responde y nos la plantea @mlarraona. Mire, esta es muy interesante, lo conversamos también. Yo me operé y la operación no me resultó. ¿Qué puedo hacer? Ahí complemento un poco. ¿Por qué podría no haberle resultado a ella, o a él, perdón? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, es una muy buena pregunta y de hecho cuando uno va a indicar la cirugía a los pacientes con síndrome del túnel carpiano, primero uno tiene que estar seguro de cuáles son los síntomas que espera aliviar a este paciente. Entonces, lo que hay que definir es si los síntomas que tenía antes de la cirugía eran correspondientes al túnel carpiano o de otra enfermedad. Y para eso es súper importante el examen físico, la historia, y en estos casos en particular, conversamos previamente, por ejemplo, en aquellos casos cuando tenemos hernias cervicales y que pueden producir molestias similares, hay que estudiar si es que esto a lo mejor no hay otro tratamiento en otra parte del cuerpo que pueda estar causando síntomas muy parecidos. Claro, puede ser otra dolencia, otro tema que no sea del síndrome. Exactamente. Y lo segundo es que existe un porcentaje menor de los casos en que puede haber una recidiva. O sea, un paciente que se opera y a los 10 años o 5 años eventualmente puede volver a engrosarse este ligamento. En general no es tan frecuente, pero puede ocurrir. ¿Qué es lo que puede hacer Larraona? La verdad es que yo creo que lo que sugeriría es una evaluación clínica, definir lo que estábamos conversando, cuáles eran los síntomas antes de la cirugía, cuáles eran los síntomas después de la cirugía, si quedaron molestias residuales, si se aliviaron por completo las molestias, pero volvieron después, y con eso poder ir definiendo qué es lo que puede haber pasado en su evolución. Ahí va a ser importante el seguimiento, digamos, la Absolutamente. historia clínica, digamos, de esta dolencia. Sí. Sí. Esa es tarea nuestra, poder definirlo de qué es lo que pasó entre medio. Claro. Vamos con otra pregunta aquí en El Especialista Responde sobre el síndrome del túnel carpiano. Está difícil MI al 12 Quint en Instagram nos pregunta, si no me hago tratamiento, ¿qué puede pasar? Me da miedo operarme, toda la razón, yo soy así, porque trabajo con mis manos. Es un buen punto, y voy a aprovechar esa pregunta. Si uno se opera, me imagino que tiene que haber un tiempo también de reposo, donde es complicado cuando uno trabaja con sus manos, ya sea en el parte obrero, artesanal, cocina, bueno, tantas funciones que uno necesita las manos todo el día. Sí. Cuando uno mira la historia natural del síndrome del túnel carpiano, como dijimos, no está muy claro cómo evitar la progresión. Entonces, esto puede progresar muy lentamente o hay personas en que empiezan a aumentar los síntomas rápidamente y que los síntomas empiezan a volver diurnos y nocturnos y empiezan con debilidad. Ya. En el largo plazo, si es que el nervio sigue estando comprimido, lo que puede ocurrir es que se pueda perder sensibilidad en la mano y eventualmente se puede perder fuerza de la musculatura del pulgar, que es súper importante para la pinza, y todas las tareas que usamos habitualmente de motricidad fina requieren esta musculatura. Entonces, lo que se va produciendo en el tiempo es que se pierde destreza y se pierde sensibilidad. La gran mayoría de las veces eso se puede recuperar, pero cuando uno tiene un síndrome del túnel carpiano de mucho tiempo de evolución, puede ser irreversible. Y eso no es tan habitual, pero puede ocurrir también.
Entonces eso es una recomendación de que si ya lleva mucho tiempo y sus síntomas son muy intensos, es mejor recurrir al especialista. Ahora, para la tranquilidad de esta persona, habitualmente yo diría, no sé si el 100%, pero sobre el 90-95% de los pacientes que tratamos son personas que usan sus manos para sus actividades laborales, ya sea desde ocupar el computador, ocupar un cuchillo para cocinar, como tú decías, trabajar en una construcción. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes pueden retornar a sus actividades cotidianas previas. Sí es muy importante la motivación de los pacientes porque la verdad es que las heridas de esto, o sea, después de una cirugía, en general, uno pasa un periodo de reposo que son alrededor de 2 semanas para el periodo inicial, donde uno puede sacar los puntos. Y desde ese momento uno ya puede recomendar a los pacientes que vuelvan a hacer sus actividades iniciales y que puedan empezar a hacer sus tareas. De a poco. De a poco. Y yo diría que actividades de menos fuerza, trabajar en una oficina o ese tipo de cosas, podrían volver más o menos entre las 2 y las 3 semanas a trabajar. Ya. Pacientes de actividades de más demanda a veces pueden demorar 1 mes o 1 mes y medio. Va a depender. Va a depender, sobre todo de las molestias. Y va a depender del paciente porque también le entregamos mucha responsabilidad al paciente de su autocuidado, que van a sentir algunas molestias de la cirugía que son propias de la cicatriz, pero en general van bajando en la medida que va pasando el tiempo. Doctor, vamos a la última pregunta con el doctor Alfonso Pérez aquí en El Especialista Responde. Nos dice Maribel Quesada desde Facebook de 24horas.cl. Se me duermen las manos y me duelen mucho. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, yo creo, si las molestias llevan poco tiempo, en general uno podría intentar con esta inmovilización nocturna, con este ferulaje, pero lo más recomendable es que vaya a consultar con un especialista, un traumatólogo, idealmente especialista en cirugía de mano, para evaluarla, conocer su historia, examinarla bien y eventualmente, si es necesario, pedirle exámenes complementarios, pensando en las alternativas de tratamiento que le pueden ofrecer. Esto, a la pregunta también, ¿puede ser medio congénito? Que no sé si heredando, pero sí que, oiga, sabe que mi tía tiene lo mismo, mi papá tiene el mismo tema, podría ser el síndrome. Mira, la verdad es que... Siempre uno mira hacia atrás, digamos. Sí, es muy fácil mirarlo y es porque es muy prevalente. Ya, la verdad claro. es que si uno mira la población, probablemente entre el 1 y el 3% de la población en algún momento va a tener molestias del síndrome del túnel carpiano. Ahora, algunas de esas son transitorias y otras son permanentes. Perfecto. Pero por eso es que uno encuentra, es tan fácil encontrar algún conocido o un familiar que también lo tiene. Claro, es bastante generalizado, podríamos decir. Sí. Doctor Alfonso Pérez, información que por supuesto hemos conversado aquí en el programa, pero también los invitamos a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo, como siempre, ha preparado un artículo respecto a este síndrome del túnel carpiano. Agradecerle a usted, doctor Alfonso Pérez, médico traumatólogo de la Asociación Chilena de Seguridad, la invitación a revisar 24horas.cl. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, aquí en El Especialista Responde, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Que le vaya muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí con los especialistas que nos van enseñando sobre las distintas dolencias, síntomas, de todo un poco en El Especialista Responde. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao. El Especialista Responde.